Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, aquí en el Salmo número 8, y vamos a estar consultando también en el Salmo número 19. Oremos, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu misericordia, y te suplicamos, Padre, que perdones nuestras muchas faltas, que perdones nuestros muchos pecados, y te suplicamos que la gracia salvadora de tu Hijo Cristo Jesús nos haga aceptos delante de ti, Señor. Te bendecimos por el gran favor y la misericordia que has hecho en nuestras vidas, y suplicamos, Padre, que habiendo recibido los cantos y la adoración que tributamos a ti, nos concedas ahora recibir en nuestros corazones tu palabra para ser transformados y forjados en la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Pedimos estas cosas dándote las muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie sobre los salmos. Estamos aquí en el capítulo 8 y habíamos comenzado en esta parte, como están relacionados el Salmo 8 y el Salmo 19. Vamos a tener un bosquejo solo de tres puntos, donde nos vamos a centrar especialmente en el Salmo 19, hablando de que Dios da testimonio a través de la creación. Esto es lo que tenemos en el Salmo 19, versículo 1 al 6. Nuestro segundo punto es que Dios da testimonio también a través de su palabra. Y este es el Salmo 19, del versículo 7 al 10. Y finalizaremos hablando cómo esta palabra, tanto que nos es dada, esta enseñanza y esta instrucción que nos es dado a través de la creación y a través de su palabra, sirven para ser aplicados en los seres humanos, en los hombres. No vamos a usar el lenguaje inclusivo aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo se aplica a los seres humanos, a los hombres, para que los hombres podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, con el propósito de la salvación. Entonces este es el bosquejo que tendremos en este día, y vamos a tener una breve introducción. Quizás algunas de esas personas que tienen un pensamiento excesivamente crítico se habrán preguntado, ¿no? O habrán cuestionado la postura bíblica al respecto de si Dios se olvidó de dar a sus criaturas un aviso de su existencia, ¿no? O si Dios se olvidó de dar un mensaje a su creación para decirle que Él era el eterno y supremo Dios y que es digno de suprema alabanza. La respuesta es que no, que Dios no se ha olvidado. Dios no se olvidó de estas cosas, y de hecho tenemos un registro completo en toda la Biblia. En conformidad con el registro histórico de la Biblia, encontramos que desde un principio, en el Génesis, Dios se relacionó personalmente con su creación, con sus criaturas, dándonos mandamientos, dándonos propósitos de vida implícitos en estos mandamientos, dándonos advertencias y por supuesto manifestando los juicios específicos y demostrando a través de esos juicios la veracidad de la palabra de Dios, de su palabra. Todo esto lo podemos encontrar en la historia de Génesis, en los primeros capítulos especialmente.
También en el Nuevo Testamento nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículos 17 y 18, cuando Pablo en su primer viaje misionero junto con Bernabé fueron a predicar a Iconio y a Listra, ciudades de lo que pudiéramos llamar la provincia de Galacia, en la parte sur de esta provincia, en la península anatólica, ¿no? Lo que sería Asia Menor. Y fueron a predicar ahí y al verlos hacer un milagro, los ciudadanos de estas ciudades dijeron, se han acercado los dioses delante de nosotros, y comenzaron a tratar de ofrecerles sacrificios, ¿no? Dice, difícilmente pudieron frenarlos, ¿no? Diciéndoles, no hagan esto, nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres como ustedes. Dice, no obstante, en esa parte, en el versículo 17 nos dice, no obstante, Dios no se ha dejado sin testimonio, dándonos tiempos fructíferos y dando a los seres humanos que aún gozo y alegría en sus corazones, ¿no? Entonces, dando testimonio, esta ha sido la historia de la humanidad. Le plació a Dios también revelarse a través de a su pueblo, a una pequeña nación que Él llamó Israel, concediéndole a esta pequeña nación un pacto con promesas de vida eterna, ¿no? Las cuales nos han alcanzado hasta ahora a nosotros, ¿no? A todos los seres humanos. Y también nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, ¿no? Por medio de sueños, por medio de la profecía, en estos postreros días, dice, le ha placido hablarnos por medio de su Hijo Jesucristo, al cual ha puesto como cabeza, ¿no? Como Redentor Supremo. Y entonces así llegamos hasta el Salmo 8 y 19 ahora, entendiéndolo, ¿no? Cómo estos salmos nos hablan, en realidad, son una meditación, y a través de ellos muchos autores llaman a lo que es la creación, bueno, el libro de la creación, ¿no? Y los estudiosos dicen, bueno, toda la creación es como un libro que habla a los hombres continuamente, ¿no? Eso es lo que pretende decirnos este salmo en sus primeros versículos del 1 al 6, diciéndonos que especialmente la luna y las estrellas y el sol, especialmente el día y la noche, son como una predicación sin palabras que continuamente está hablando a los seres humanos. Vamos a fijarnos en esta parte. Vean en el Salmo 8, por favor, especialmente los versículos 1. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. Vea el versículo 3 y 4, dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces viene un pensamiento, ¿no? Esta contemplación del cielo estrellado, de la luna, de las estrellas, en medio, estando los seres humanos así contemplando estas cosas en medio de una densa oscuridad, viendo la brillantez de este cielo, se produce una humillación en la mente y en el corazón del hombre, viendo su pequeñez y considerando qué soy yo, ¿no? Para estar en medio de esta grandeza tan inmensa, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es que lo pusiste en calidad de mayordomo sobre todo este mundo? Y aunque sabemos cuando platicamos de ese salmo que en última instancia se refiere a la persona y a la obra de Cristo, ¿no? Como exaltado,
El tema aquí que nos atañe es el hecho de que el salmista había comenzado su disertación en la noche, ¿no? Había comenzado su disertación contemplando el cielo y llegando a la conclusión de que era una manifestación de la sabiduría, del poder y de la grandeza de Dios. Pero el tema continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue diciendo el salmista que la gloria de Dios es manifiesta en esa manera, dice, al ver las estrellas, especialmente, ¿por qué? Porque dice, bueno, alguien puso las estrellas ahí, alguien puso la luna ahí, alguien hace que la luna haga un ciclo específico. Las estrellas nos orientan, ¿no? No son estrellas fugaces, no son erráticas, sino que tienen un propósito específico, ¿no? Los navegantes dicen, no podríamos navegar ahora sin un celular, ¿no? Bueno, yo no sé si digan ahora el celular, pero cuando menos sí dirían, no podemos navegar sin las estrellas, ¿verdad? Entonces, especialmente la gloria de Dios queda más manifiesta cuando leemos en el Salmo 147, en el versículo 4, dice que Dios creó los cielos y la tierra y que Dios creó las estrellas y que conoce a cada una de estas estrellas y que a cada una de ellas les llama por su nombre. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, no? El resplandor de su gloria crece al considerar estas cosas asombrosas. Nosotros ni siquiera bromeamos, ¿no? Diciendo cuántas son las estrellas y decimos 50 y se voltean a ver nuestros hijos cuando eran niños y decían, ¿50? O sea, se imaginan, ¿no? Ellos pueden contar y hacer un montoncito de 50 pesos, ¿no? Y dicen, ¿50? No, son 50, ¿no? O sea, son infinitas. Pero Dios las conoce a cada una de ellas y les llama por su nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este Dios tiene una mente, ¿qué? Igualmente infinita, que supera la comprensión de todo el cielo, ¿no? Es verdaderamente asombroso. El salmista imagina a su creador como un artista, como un escultor, como un pintor, un arquitecto, un diseñador increíble, ¿no? Donde dice, todo lo que veo me manifiesta que este es un Dios muy sabio, muy entendido, que tiene unos dedos maravillosos para ordenar y para crear este mundo, ¿no? Poniéndolo en el plano como si Dios, usando un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Como si Dios tuviera dedos o manos. Sabemos que Dios es espíritu. Después nos pasamos al Salmo 19 y vemos que continúa el salmista en su disertación, ahora hablando, siguiendo con el mismo tema, en el versículo 1, diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios, que los cielos, si nosotros volteamos y podemos ver nubes en el cielo, podemos saber que hay corrientes, que hay vientos. Están ahí las estrellas, dice que son extendidas por la mano de Dios como un lienzo. Siempre sale el lienzo en el mismo lugar, ¿no? Del oeste hacia el este. Es curioso, ¿no? Nos vamos a fijar en eso un poquito más adelante. Pero nos estamos fijando ahora también en el Salmo 19 que hemos leído, que retomando el hilo del discurso, ahora el salmista se fija en el sol y dice, bueno, el sol sale de continuo, da su recorrido, ¿sí? Mientras que la luna sigue una ruta nocturna para iluminar, el sol da su recorrido e ilumina la tierra y da su calor, llenando a su paso de calor y de vida toda la tierra. No hay nada que se esconda de ella. Este mecanismo, dice el salmista, este ciclo de día y noche sucesivo, ¿sí?, que ha estado vigente, ¿no?, desde que este mundo fue creado, ¿sí?, que podemos
hacer un señalamiento de tiempo, al menos de lo que sabemos, y nos consta de un poco más de 6,000 años, dicen los entendidos. Porque claro, es fácil soltar cifras y millones de años para hablar de la evolución y todo eso, y las sueltas, no tienes que demostrar nada. Es fácil soltar y sacar una foto, ¿no? En esta semana acaba de salir una fotografía, dice, esto es Marte y también hay arcoíris en Marte, ¿no? Sí, y el que no lo crea, pues que vaya a comprobarlo. Y tú puedes sacar miles de fotos de esas, ¿no? Si son montajes, o sea, lo vamos a ver, ¿no? A menos que la Biblia no nos enseñe la verdad. Pero ya lo vamos manifestando, ¿no? Todo este ciclo de día y noche, de la luna y del sol, ponen de manifiesto el poder de Dios al diseñar y sustentar este mundo, ¿no? Dicen los eruditos que el libro de la creación tiene 3 páginas, ¿sí? Y esas 3 páginas son el cielo, la tierra y el mar. Y en esas 3 páginas ahí está escrito en una forma infinita, ¿no? Cada una de estas 3 páginas nos habla de la grandeza de ese Dios, ¿no? Al crear la tierra, en la tierra vemos piedras, vemos animales, vemos insectos. Si vemos el cielo, miramos las estrellas. Si vemos el mar, vemos un número infinito de especies, de peces, de vida. Diciendo, bueno, ¿a quién se le ocurrió todos estos peces rayados, inflados, con espinas, sin espinas? ¿A quién se le ocurrió todo eso, no? Y uno dice, ¿cuándo voy a terminar una clasificación de todas estas cosas? Si te la encargaran de tarea, ni yéndote al internet podías completarla, ¿verdad? Personas han dedicado su vida a todo esto. Todo esto nos manifiesta simplemente que debe haber algún ingeniero, ¿no? Porque los peces están diseñados para respirar abajo del agua, ¿no? Y tienen implementos especiales para hacerlo. Si tú quieres hacer lo mismo, necesitas llevar un tanque de oxígeno especial y te dura solamente cierto tiempo. Tus pulmones no están diseñados para eso, pero el ingeniero sí diseñó tus pulmones para estar toda la vida aquí sobre la tierra, ¿no? Sí. Aunque a veces nos fallan los pulmones, ¿verdad? Y baja la oxigenación y estamos en peligro. De la misma manera, ¿no? Nosotros no podemos volar. Podemos subirnos a una elevada montaña y mirar. Y seguramente sí nos dan ganas de decir, bueno, si yo extendiera mis brazos y pudiera sostenerme. Es maravilloso pensarlo, ¿no? Y hacerlo. Pero si no tienes alas, mejor no lo hagas porque puedes acabar sepultado simplemente. Entonces, hermanos, hay un ingeniero, arquitecto, diseñador, inventor, todólogo que hizo esta creación y que además diseñó al hombre con los implementos y las características necesarias. ¿Para qué? Para contemplar, para disfrutar, para vivir y para usar esta creación. Es algo maravilloso, no hay una concordancia. Es punto menos que imposible examinar la creación en su diseño y funcionamiento y llegar a la conclusión que se hizo sola o que es fruto del Big Bang. Es una locura, ¿verdad? Es como si tú encontraras un celular ahí tirado y dices, ¡oh, un celular! O sea, no hay empresa para formarlo, no hubo un diseñador, se juntaron solitos los cables, las piezas, las bocinas, todo lo que trae el celular ahí, ¿no? Además de los aditamentos necesarios. Una mini computadora está allí, pero se hizo solo, ¿no? Y claro, tuvieron que pasar millones y millones de años para que se hiciera ese celular. Y tú me dirías, este cuate le está fallando el cerebro, ¿verdad? Si yo llego a la mansión de cualquiera de ustedes
Y yo digo, hermano, ¿cuántos millones de años pasaron para que se formara tu casa? O sea, que yo diera por hecho de que no hubo albañiles, no hubo pintores, no hubo yeseros, no hubo alumineros, no hubo los que ponen el piso, ni electricistas tampoco. No, se hizo solo. Me llevarían inmediatamente al doctor diciendo, lleven al hermano al doctor porque ya se le zafó algún tornillo. Entonces, el salmista dice lo mismo. El salmista dice, cuando contemplo la noche y el día y contemplo la creación de Dios, la única conclusión es, ¡qué grande es Dios! La única conclusión es, Dios es muy sabio para haber hecho todas estas cosas. Sí. La realidad es que toda la creación refleja un poco de cada uno de los atributos de Dios. ¿Sí? Reflejan una inteligencia y una sabiduría infinitas. No hay errores de diseño. Vea cualquier árbol, vea el tamaño de sus hojas, vea el diseño de sus hojas, vea la consistencia de cada una de ellas, el fruto. No hay errores en diseño. ¿Sí? Claro, usted no va como dijeron en cierto pueblo, que no voy a decir cuál pueblo es, porque está aquí muy cerquita, como a 100 kilómetros, alguien que andaba buscando un árbol de fresa para colgar un columpio, ¿verdad? O sea, es difícil considerarlo así, ¿verdad? Uno puede colgar un columpio en un roble, ¿no? No hay errores en el diseño, en el propósito, en la estructura, en nuestro mundo. Todo es adecuado y todo es perfecto. La distribución hidrológica, si se me permite decirlo así, aunque no entiendo muy bien qué se refiere, le preguntan a los hermanos que saben todas estas cosas, pero hay una distribución hidrológica, ¿no? Claro, a alguien se le ocurrió que debería de haber agua dulce y agua salada, ¿no? O sea, todo este orden y ciclos y diseño son un anuncio, dice el salmista. Un día anuncia otro día y una noche declara otra noche la sabiduría. Es una predicación constante sin palabras. Es una predicación constante de la presencia y la sabiduría de Dios en este mundo. Dijo Pablo en Romanos 1:19. Interpretando este pasaje, por supuesto, nos dice allí que este Dios invisible que hizo los cielos y la tierra, versículo 19, lo que de Dios se conoce de Dios es manifiesto porque Dios se los manifestó en la mente, en la conciencia de los seres humanos, las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas su poder y su divinidad, su grandeza, a través de las cosas hechas, de modo que los hombres cualquiera somos inexcusables delante de Dios, ¿no? Porque habiendo conocido a Dios, dice, ¿qué fue lo que ocurrió? Enseguida vamos a hablar de esto. Pero Pablo nos está diciendo que los atributos y la perfección de este Dios invisible, de este Dios que es espíritu, de este Dios todopoderoso, su grandeza y su sabiduría se echan de ver a través de las cosas creadas. Si miramos la creación como un efecto y buscamos la causa lógica que produce este maravilloso efecto que llamamos creación, el resultado, dice Pablo, es que vamos a encontrar que Dios hizo todas estas cosas, que hay un ser superior, sobrenatural, infinito, sabio. Y por esta razón, los estudiosos han llamado a nuestra creación y sus criaturas el libro de la revelación, el libro de la creación
y es un libro que se conoce como la revelación general de Dios. Toda la creación revela que Dios existe, que Dios está allí. Es una revelación general. Como vamos a ver, no es una revelación salvífica, no es una revelación que pueda salvar a los hombres, pero es un indicativo de que Dios está allí y que debemos buscarlo. A través de las páginas de este libro, del mar, de la tierra, del cielo, este libro nos enseña sin palabras que Dios existe y que nosotros somos sus criaturas. En el Nuevo Testamento nos dice Romanos 2, en el versículo 14 y 15, que Dios no solamente realizó, diseñó, creó de la nada esta hermosa creación de la cual estamos hablando y que el Salmo 19 especialmente enfatiza el sol y su trabajo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero nos dice en el versículo 14 de Romanos 2 que además cuando Dios creó al hombre, dice los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, muestran. Dice, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿A través de qué? ¿Sí? A través de que sus conciencias dan testimonio acusándoles y excusándoles. Es decir, el hombre hace juicios. Al hacer juicios, el hombre está revelando que tiene dentro de sí naturalmente una ley, la cual usa para juzgar y acusar o excusar. Cualquier hombre de cualquier latitud. Entonces, esto es lo que nos dice. Esto es también los estudiosos dicen a través de esta revelación general, el hombre se hace delante de Dios responsable de buscarlo. Y si no lo hace, esto soluciona todas las preguntas de tantas personas que dicen, oye, ¿y entonces cómo? ¿Y los aztecas si no tuvieron la Biblia? ¿Y los mayas? ¿Y estas tribus? ¿Y aquellos? ¿Y todos estos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué tenían? ¿Tenían un libro? ¿Cuál libro? Este primer libro del cual estamos hablando. Y si no buscaron a Dios, son responsables. Precisamente el mismo libro de Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 21 al 23 nos dice lo que sucedió con los seres humanos, que teniendo el libro de la creación, en lugar de buscar a Dios, dice, en lugar de entender que el Dios invisible estaba ahí y que era el creador, dice, en lugar de ello, dice, no le glorificaron, versículo 21, como a Dios, se envanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido y queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por ídolos, ¿no? Por semejanza, por hombres, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro patas, de serpientes. Todos los ídolos, ¿no? Están resumidos aquí en estos versículos. El hombre llegó a convertirse en idólatra en lugar de buscar a Dios. El apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que adoraron a las criaturas en lugar de adorar al Dios verdadero. Y profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Y construyeron todas las imágenes, toda la historia que conocemos, ¿no? Capaces de construir cosas asombrosas, ¿sí? Los que no han ido personalmente pueden ver, por ejemplo, cosas tan asombrosas como en Perú, construir un cuarto, ¿no?, donde al momento donde amanece y el sol se refleja, un cuarto con paredes de oro, para que al momento de que sale el sol se refleje y la luminosidad de ese oro te alcance a pegar, ¿no? Y uno dice, ay,
Cosas como esas. No pusieron atención, dice Pablo. Los hombres se equivocaron, adoraron a las criaturas en lugar del Creador, y debido a esta desviación y extravío, cayeron en la idolatría, deshonraron la imagen de este Dios todopoderoso, infinito, convirtiéndolo en un pedazo de piedra, en un pez, en una vaca, y diciendo, este es Dios. Algo terrible, ¿no? Dios los entregó, por lo tanto, dice el capítulo 1 de Romanos, versículos 24, 26, 28, los entregó judicialmente. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cambiaron el diseño de sus cuerpos. Dios los entregó debido a este desvarío, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió, ¿no? La lamentable historia, ¿no? Los hombres no hicieron caso, no hicimos caso de la revelación de Dios en el libro de la creación. Y el Salmo... Bueno, vamos a pasar ahora a esta parte, más adelante. Bueno, vamos a decirlo de una vez, ¿verdad? Esta ilustración que aparece de la creación, donde el salmista nos habla del sol, nos dice Malaquías, interpretando el pasaje y la profecía, el libro de Malaquías en el capítulo 4, nos indica que el pasaje del Salmo 19 puede ser también interpretado en una forma figurativa o alegórica, puesto que nos habla del anuncio del advenimiento de Cristo en su primera venida, y lo llama en el capítulo 4, hablando de este anuncio, en el versículo 2, a vosotros los que teméis mi nombre, les digo, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿no? Sabemos cómo la profecía bíblica se contrapone, ¿no? Las montañas, pasajes que hablan aparentemente del final, en realidad hablan de la primera, o hablan de las dos partes de la primera y de la segunda venida. Específicamente, Cristo es llamado en su advenimiento para traer salvación, el sol de justicia. Y ese sol de justicia, ¿sí?, vino y tomó una naturaleza humana, ¿sí?, hizo su obra redentora, y desde entonces, después de haber completado su obra, regresó a su tálamo, regresó a su trono, a su lugar ya resucitado. Y desde entonces, este mundo se llena con la enseñanza y la predicación de Cristo, exaltado y glorificado para salvar. No hay un rincón sobre la faz de la tierra que vaya a quedar escondido de la luz de este sol de justicia, para salvar a todos sus hijos, para salvar a todo su pueblo, ¿no? El gran recorrido del sol en el Salmo 19 prefigura la obra de la persona de Cristo, la prefigura en su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque Cristo vino y manifestó la gloria de Dios, ¿no?, haciendo milagros de creación, haciendo milagros que llevaron a sus discípulos a concluir, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque crea cosas de la nada, porque camina sobre el mar, porque produce y trae la vida, trae a los muertos a la vida. Este es Dios. Y cuando escriben el Evangelio que nos es dado a nosotros, ellos dicen, vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Lo mismo que refleja la creación, la grandeza de Dios, pero en forma personal, ¿no? El Verbo se encarnó, dice Juan 1 al 14, la descripción más formidable que podemos encontrar de este maravilloso suceso, ¿no? Que Dios viene y visita a su creación y manifiesta y da testimonio de su divinidad, y viene y hace la obra redentora.
Dice, todo lo que nosotros escribimos, dice Juan, tocante al verbo de vida, lo que nosotros vimos, oímos, palpamos, los sentidos que tienen que tenemos los hombres, ¿no? Tocante al verbo de vida. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Los israelitas tenían su tabernáculo y en la parte del tabernáculo donde estaba el arca, Dios se manifestaba y hablaba y se oía la voz de Dios. Solamente podían mirar, oír la voz, pero no había solamente un resplandor que ellos le llamaban la Shekinah o la gloria de Dios, ¿no? No podían ver ninguna imagen. Ahora nosotros vemos la creación completa y esta manifiesta algo del poder de Dios, algo de sabiduría de Dios, algo de su inteligencia. Así, en este caso, hablando del recorrido del sol, es una prefigura del ministerio terrenal de Cristo que manifestó a través de milagros y prodigios la gloria de Dios. Prefigura ahí el sol la obra de Cristo al ser levantado en la cruz. Allí vemos manifestada su santidad, su justicia, su ira, por un lado. Y por el otro lado vemos manifestada su misericordia, su bondad, su amor en salvar a los pecadores. Estamos viendo la manifestación de la gloria de los atributos de Dios, su gracia. En la cruz del Calvario irradia la luz, irradia la gloria de Dios de estos atributos, ¿no?, que estamos mencionando en una forma pormenorizada. Ahora, prefigura la gloria de Dios en la persona de Cristo, quien dijo el apóstol Pablo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, especialmente, como estamos diciendo, desde la cruz donde cada uno de sus atributos son glorificados. Ahora Cristo es proclamado, ¿no? Cristo es levantado en la predicación de sus iglesias por todo el mundo y está llenando toda la tierra con el olor de su conocimiento para salvar a todo su pueblo. Es glorificado Dios de esa manera. Es la gloria de Dios a través de exaltar a su Hijo Jesucristo es manifestada, ¿no? Entonces, ahora, no solamente tenemos en el testimonio de la creación, en el Salmo, en la primera parte, pero tenemos el siguiente libro, ¿no? En el versículo, a partir del versículo 7, en el Salmo 19, después de terminar con el resplandor del sol, la imagen o la prefigura de la persona y la obra de Cristo salvando a los pecadores, también ahora en el versículo del 7 al 10 nos habla de otro libro, de un libro muy especial. Si nosotros tomamos el versículo 7 al 10 y entendemos solamente la palabra ley como si estuviera hablando simple y sencillamente del decálogo, cometeríamos un gravísimo error de interpretación. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento nos dice, ¿no?, que la ley sirve ¿para qué? Como un ayo para llevar a las personas a Cristo, ¿no? Y si nosotros circunscribiéramos esta palabra solamente la ley de Jehová es perfecta y la circunscribimos al decálogo, nos equivocamos. La ley de Jehová, la palabra, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, se refieren a todo el conjunto de la verdad. A través del libro de la creación, Dios habla en una revelación general, pero a través de su palabra nos da una revelación especial.
dada específicamente para guiar, para conducir, para exhortar, para aconsejar a cada uno de sus hijos en el camino de la salvación. Este es un libro para los hijos de Dios. ¿Me explico? Algunas personas se espantan y dicen, ay, el hermano no quiere que los inconversos lean la Biblia. No, sí, claro que quiero que lean la Biblia y que la entiendan y que Dios les dé iluminación para comprender la palabra. Pero lo que estamos diciendo aquí es que este segundo libro en realidad no es solamente el decálogo, se refiere a toda la palabra de Dios. Se refiere a toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Dios ha hablado dando un testimonio pormenorizado de su persona a través de su palabra escrita. Comenzamos la predicación diciendo, ¿se le olvidó a Dios avisar a su creación? ¿Se le olvidó avisar? No se le olvidó. Ha dejado dos grandes libros, ¿no? El libro de la creación y el libro específico de su palabra. Dios no está desconectado de su creación, Dios no está desconectado de los seres humanos, nos está hablando continuamente, está su testimonio allí. Las palabras referidas en este salmo, entonces, en la segunda parte del versículo 7 al 10, no se refieren únicamente a los mandamientos en sentido estricto, sino se refieren cuando nos dice la ley convierte el alma. Entonces, bueno, a ver, si es el decálogo, la ley convence de pecado. No, está diciendo la ley. Entonces, la ley no puede dar vida, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Quién da vida? El Espíritu Santo es el que da vida. Entonces, necesariamente, ¿sí?, la ley es toda la palabra usada. Sus testimonios, sus preceptos, toda la verdad señalada aquí se refiere a toda la palabra de Dios que es capaz de crear de la nada y que es capaz también de darle vida a las personas, vida espiritual, que es capaz de alegrar el corazón de sus hijos, que es capaz de iluminar la mente para dar entendimiento a cada una de las personas, ¿sí?, que Dios quiere, ¿no? Entonces implica esta palabra, estas 6 palabras usadas, ley, palabra, precepto, mandamientos, temor de Dios, los juicios de Dios, implican todo el contenido de la palabra de Dios, ¿sí?, y que es usado por el Espíritu Santo en la vivificación de los pecadores, en la salvación de los pecadores. Entonces, entendiendo que cada una de estas frases son usadas para describir toda la palabra de Dios, veamos en una forma breve, cuando la Escritura nos dice la ley de Jehová, la palabra de Jehová, ¿sí?, en los 6 casos, curiosamente utiliza el nombre Jehová para referirse a cada una de ellas, ¿no? Dice, la palabra de Jehová es perfecta. ¿Qué se entiende? Cuando tú te acercas, igual que cuando miras la creación, las hojitas, el fruto, los sabores, todo, no hay ningún error. La palabra de Dios es igualmente perfecta, es libre de error, es libre de corrupción, toda ella es inspirada. Por lo tanto, no puede ser añadida, no puede ser quitada. Está revelado exactamente todo lo que nosotros necesitamos saber para la salvación de nuestras almas. No está incompleta, no le hace falta ningún libro, no le hace falta nada. Todo lo que señala es perfecto, todo es correcto lo que ella dice. Cuando nosotros escuchamos en el primer libro de la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense la luz y las tinieblas. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo todas esas acciones que contemplamos ahí? Era la palabra viva. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Sigue siendo igualmente en cada aspecto, en cada renglón, la palabra viva de ese mismo Dios.
Por lo tanto, toda ella es libre de error y corrupción. Toda ella no puede ser ni añadida ni quitada. Es capaz de convertir y de dar vida al pecador, ¿no? Cuando el hijo pródigo se volvió loco y se gastó la herencia y todo lo demás, de repente la palabra vino y obró en su corazón. Y dice que el loco, ¿qué le pasó? Que volvió en sí. Cuando el gadareno estaba poseído y quiso atacar a Cristo, y nos dice la Escritura que el gadareno fue restaurado de su locura y después de andar desnudo y encadenado y gritando como loco, estuvo sentado en su cabal juicio, como vemos a algunos de nosotros aquí sentados en su cabal juicio. Espero que nadie durmiendo. Sí. Dios nos sacó de la locura, ¿verdad? De la misma manera como fue capaz de crear un mundo de la nada, su palabra fue capaz de convertir a un hombre pecador en un adorador de ese Dios vivo y verdadero. Dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová dice, ¿qué quiere decir esto? Que toda la palabra de Dios, su testimonio es verdadero, es confiable, es seguro. Tú puedes recargarte en la verdad de la Biblia como una roca. Nunca va a fallarte. La Biblia es verdadera y cierta en cada una de sus palabras. En un mundo cegado por la confusión y el error y las tinieblas, cada hijo de Dios se convierte en una lumbrera, en un sabio, en una luz. El hombre más sencillo que conoce la verdad de Dios es un sabio, es una luz en medio de las tinieblas. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos. Los hombres andan buscando la felicidad donde no se encuentra. La felicidad está en Dios. Cuando el hombre es alcanzado, hay aquí una progresión, ¿no?, del conocimiento, el entendimiento de la palabra, ¿sí?, y la salvación del alma a traer. ¿Qué cosa es lo que trae? Alegría, dice. Alegría al corazón. La palabra de Dios trae alegría al corazón. ¿Por qué, hermanos? Lo que es verdad de acuerdo a la palabra hoy, lo será dentro de 1000, 2000, 5000 años. Todo en la eternidad seguirá siendo verdad. Lo que estamos valorando aquí, lo que la palabra nos dice es mentira y es malo, seguirá siendo malo para siempre, en una forma absoluta. Esta es la verdad. Es algo maravilloso. Muchos hombres pasaron su vida bajo quinqués, bajo velas, buscando afanosamente acerca de la verdad. Y este libro maravilloso, la palabra de Dios, es la verdad. Nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Y esto será no solamente por temporadas, no solamente por modas, es para siempre, hermanos. Para siempre. Estamos sujetos ahora, orientados por valores absolutos, eternos, que no cambiarán nunca. ¿Me explico? Y darnos cuenta de estas cosas es asombroso. Por ello, nos dice la Escritura que producen alegría en el corazón. Hemos encontrado la verdad. Ven. Hemos encontrado al Cristo. Vengan, dijo la samaritana. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. El precepto de Jehová es puro. No hay tinieblas en Dios. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. 1 Juan 1:5, ¿no?
Alumbra nuestro camino, alumbra nuestro entendimiento. Este es el precepto y la verdad de Dios. La palabra de Dios nos dice, o el temor de Dios, el temor producido por la palabra de Dios, el temor de Jehová es limpio y dice permanece para siempre. Los creyentes, al ser cobijados, al ser afectados por esta verdad de Dios, por esta palabra viva, surge en ellos un temor que no se apartará jamás. Hermanos, no es miedo, es un temor de reverencia, es un temor que te lleva a honrar, a glorificar, a adorar, a amar a Dios, a reconocerlo en su palabra. Eso es lo que te trae día a día a postrarte en oración. Eso es lo que te trae día a día a escudriñar esta palabra. Eso es lo que te trae cada domingo aquí a cantarle a Dios. Eso es lo que te impulsa a amar a otros y a buscar la salvación de ellos. Dios ha puesto su temor en nuestros corazones, la vida. Al tener conciencia continua de su omnisciencia, de su omnipresencia, nos conduce no solamente a limpiar en forma externa nuestra vida, sino a limpiar específicamente nuestras almas, nuestros corazones, sabiendo que Dios escudriña cada parte, intenciones, pensamientos, todo queda al descubierto delante de Él. Su palabra dice, el temor de Dios está en nosotros. Los juicios de Jehová, termina su sexta ilustración, los juicios de Jehová, dice, son justos, son verdaderos, son infalibles. Nunca falla Dios. O sea, cuando este libro nos habla del matrimonio, cuando nos habla de la esposa, cuando nos habla del esposo, cuando nos habla de los hijos, cada área que toca este libro es verdadera. Nos dice la verdad, podemos hacer decisiones confiadas, basados en la palabra de Dios, porque nunca, yo he decidido seguir el rol, dice la esposa, que la palabra me ha asignado, que Dios me ha asignado, porque esto es bueno para mí, porque esto es bueno para mi familia, esto es bueno para mis hijos, para mi esposo, y el esposo determina por la ayuda y la gracia de Dios lo mismo. Jamás se van a arrepentir y jamás se van a equivocar. No digo que no vayan a cometer pecados, digo que han tomado la decisión correcta, con una mente entendida, porque esto es la verdad. Nunca va a fallar. El juicio que hicieron es correcto, ¿no? El decreto, la sentencia determinada es correcta. Hermanos, la palabra de Dios, comparada con todas las cosas temporales más valiosas, ¿qué es lo que este mundo considera valioso? Igual que en los tiempos que el rey David escribió este salmo, el oro, dice, pero la palabra es mucho más preciosa que el oro. Otra ilustración, ¿sí? Algo agradable al paladar, nos gusta comer, nos gusta que estamos 3 veces al día, algunos más, se nos nota, ¿verdad? Luego, más de 3 veces al día, deleitamos el paladar con la dulzura. En este caso la comparación es con el sabor dulce de la miel. La palabra, dice David, es mucho más apetitosa y más deleitable, porque el sabor dulce de la miel o el sabor que más te guste se va a terminar, pero el sabor de la palabra ha estado en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a todas horas. El sabor de la palabra es maravilloso. El entender la verdad de Dios, ¿sí?, trae satisfacción que no te la puede dar ningún alimento ni ningún tesoro temporal de este mundo. Evidentemente los adjetivos para resaltar el valor y la grandeza de la palabra resultan insuficientes.
La palabra de Dios es el medio a través del cual la mano poderosa de Dios aplica la redención a los pecadores. La palabra viene a convertirse en el maná que nutre cada día las almas de todos los hijos de Dios. Toda la Biblia es por ello la revelación especial de Dios para salvar, para guiar, para preservar a cada uno de sus hijos, como claramente lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 3, 15 y 16, que usted conoce de memoria, ¿no? Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra, ¿no? Que llegue a ser maduro, útil para Dios. Y el apóstol Pedro dijo, ya lo sabemos, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, 2 de Pedro 1:21, 1:20 y 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dándonos esta palabra, ¿no? Este consejo. Ahora, finalmente, la revelación especial llega a ser aplicada a nosotros. El Espíritu de Dios hace su obra a través de la palabra, aplicándola, y entonces empezamos a conocernos a nosotros mismos. Lo primero que la Escritura nos dice es que ya aprendí que soy pecador, ya aprendí que mi enemigo principal es el pecado, ya me di cuenta. Como siervo tuyo me doy cuenta, ¿no? Los errores, ¿no? Creo que es la única vez que la Biblia habla sustituye la palabra pecados por errores. Muy interesante el concepto, ¿verdad? Líbrame de mis pecados y líbrame de los pecados aún que me son ocultos. La palabra es tan poderosa y tan maravillosa que aún saca a la luz nuestros pecados ocultos. Ya los que han oído al hermano Omar por varios años saben la frase que sigue, ¿no? Sé lo que hiciste el verano pasado. Sé lo que pensaste hacer. Sé lo que intentabas cuando estabas allí, sentado, acostado, caminando, cuando estabas platicando contigo mismo y dijiste, voy a hacer y voy a tornar. Cuando dijiste en tu juventud, me voy a ir de esta casa, ya no soporto a estos señores que dicen ser la autoridad. Sé lo que hay en cada alma, en cada corazón. La palabra saca a la luz todas esas cosas que tú dijiste que eran personales, y tus pensamientos y tus deseos y tus codicias. Y yo las sé, dice Dios, a través de la palabra. ¿Y cuántas cosas hay que nosotros no sabemos y que Dios sabe de que seríamos capaces de hacer? Terrible, ¿no? Es maravillosa la palabra de Dios. Nos ayuda a reconocer nuestras faltas, nos ayuda a reconocer aquellos pecados que son ocultos y que surgen en el diario, escudriñar nuestras almas en la consideración del pecado que mora en nosotros. El salmista, sabiendo esto, es conducido a hacer una oración, ¿no? Y la oración es, Señor, te pido que cambies a mi esposo. No. Te pido que cambies a mi esposa. Tampoco. Te pido que cambies a mis hijos. No. ¿Quién es el problema? Te pido que me preserves de mí mismo, de los pecados que están en mí mismo. Porque soy una persona pecadora, indigna, malvada. Y solamente por tu gracia y por tu preservación, mi vida no ha sido completamente destruida y echada a perder. Porque en cada ocasión que
estas cosas han sucedido, una mano invisible me ha detenido. Una palabra que no fue pronunciada, que llegó a mi mente, me salvó. Hermanos, es maravilloso. La palabra nos previene de cometer lo que cuando el salmista dice, guárdame de las soberbias. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 15, versículo 27 al 29, más o menos por allí. La ley en el Antiguo Testamento nos enseña. El pasaje exacto se lo doy en un momento. Por aquí lo debo de tener anotado. Si no, ahorita se los doy. Versículo 27 al versículo 31 del libro de Números. Números 15, 27 al 31. Puede revisar el pasaje. Cuando el apóstol rogaba que ser guardado de las soberbias, se refería específicamente a que, como en el Antiguo Testamento, si alguien cometía un pecado, cometido, dice, por error, no por hierro, dice en la versión antigua, por error, entonces ofrecía un sacrificio y era perdonado. Pero cuando la persona pecaba deliberadamente o con la mano levantada, entonces se consideraba que era un pecado gravísimo. Ya no había sacrificio por esos pecados. Por eso cuando nos habla de la apostasía, la Escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, si vosotros pecaréis deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no hay para vosotros, ya no se puede volver a sacrificar a Cristo por vosotros. Si ya lo entendiste, lo viste, lo tuviste y luego lo desperdicias, ya no hay más sacrificio. Es un pecado terrible, ¿no? No hay sacrificio. Sí. Si el Antiguo Testamento nos enseña que estos pecados, ¿sí?, pecar de esa manera, no había sacrificio, dice cuánto más ahora en el Nuevo Testamento, el que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Todos los que nos decimos creyentes debemos de tener cuidado y deberíamos estar muy temerosos, orando y rogándole a Dios, pidiéndole, libra a tu siervo, guárdame de las soberbias, guárdame de no caer, de no hacer, de no caminar por estos rumbos, ¿no? Entonces, si nosotros procuramos caminar en el camino de Dios, ¿no?, rogando a Dios cada día, ¿no? Entonces dice el salmista, luchando contra el pecado, entonces dice el salmista, entonces seré íntegro. Y eso lo debo enfatizar, ¿no? A pesar de ser pecadores, seremos íntegros. Providencialmente escuchamos una breve disertación sobre la justificación. A pesar de que somos pecadores, por la justicia de Cristo somos íntegros delante de Dios, ¿no? Y es maravilloso saberlo. Eso nos ayuda, aunque fuimos santificados posicionalmente y después fuimos santificados en la persona de Cristo. Y aunque la santificación es finalmente el fruto, esa santificación progresiva que diariamente luchamos contra el mal. Todas estas cosas nos ayudan a mirar cuán útil y cuán maravillosa es la palabra obrando en nuestras vidas, ¿no? Si tomamos en serio la palabra y nos examinamos a fondo, podemos, y diariamente estamos haciéndolo, aunque seamos pecadores, finalmente delante de Dios somos íntegros y somos limpios por la persona y la obra de Cristo. Es algo maravilloso. Podemos llegar a rogar, ¿no?, como finalmente el salmista ruega en el último versículo
del Salmo 19, dice, te ruego que mis dichos, dice, mis dichos y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. Bueno, tío, fuimos como volando muy rápido, pero ya llegamos al final. Voy a hacer unos comentarios y terminamos. En primer lugar, es más que obvio que no es la falta de evidencia interna o de evidencia externa en la creación la razón por la cual los seres humanos no quieren venir a Dios. No es por falta de evidencia. Cada día de sus vidas han recibido la cátedra del libro de la creación. Sí, han sido favorecidos en estar en un hogar cristiano, han recibido la cátedra de la palabra. Saben de la existencia del libro de la revelación especial. Hay personas en el mundo que conocen y saben y no ignoran la palabra Biblia, y sin embargo no han ido en pos de ella, sabedores de que contiene la palabra de Dios. Tal como al principio, la realidad es que tal como al principio Satanás quiso ser como Dios, la enfermedad que el mundo tiene, que es terrible, es que los hombres también tienen esa misma enfermedad. Quieren vivir y ser como dioses. Han probado el fruto prohibido y les ha gustado y viven a sus anchas así ahora, ¿no? Ese fruto, esa desobediencia ha dañado sus facultades, les ha engañado, pero ahora que lo han probado, no lo quieren soltar, ¿no? Critican a los políticos por no soltar el hueso, pero los hombres, queriendo ser como Dios, han probado ese fruto y ahora no lo quieren soltar, por eso no quieren venir a Dios, no quieren humillarse, no. Les pega muy fuerte la palabra sumisión, les pega muy fuerte la palabra obediencia, les cachetea la palabra, eres una criatura. No, yo quiero ser alguien, no quieren ser alguien. Algunos que han probado ese fruto prohibido dicen que son felices viviendo así y la realidad es que solamente un milagro puede cambiar sus vidas y sacarles de esa loca carrera de rebeldía y de condenación. Sigamos en oración pidiendo para que las personas sean traídas a la obediencia de Cristo, ¿no? A su condición verdadera. En segundo lugar, debemos agradecer la sabiduría y la bondad de Dios en darnos entendimiento para poder mirar estos libros, ¿no? El libro de la creación, y alegrarnos, su santa palabra, y alegrarnos en ella. Tristemente hemos de decir que otros seguirán viviendo suponiendo que son los dueños de la vida y que controlan todas las variables que afectan su vida, hasta que un día su vida termine y se darán cuenta que la vida no era lo que pensaron y lleguen así ante Dios al momento de rendir cuentas. Habrán visto el fracaso eterno, ¿no? Quiera Dios que hoy alguno en su misericordia haya recibido la luz del Evangelio, la luz de la verdad, para salir del lazo del diablo. Dicen que están cautivos a voluntad de Él, para venir y reconciliarse con Cristo. En tercer lugar, debemos de aclarar y enfatizar que ya es obvio que la Biblia no es un libro escrito para probar la existencia de Dios. Muchas personas se han acercado a la Biblia tratando de verla de esa manera y no encuentran que la Biblia es eso. La Biblia no es eso. La Biblia es un libro especial. Es la revelación especial de Dios para sus hijos. Para hacerlos sabios en todo lo que concierne a la salvación. Entonces, es por ello que muchas personas que se acercan a la Biblia tratándola así
No, yo voy a leer la Biblia para ver si Dios existe. No, la Biblia no. La Biblia siempre da por hecho que Dios existe y que Dios creó todas las cosas y que Dios está presente. Los que se acercan a la Biblia para leerla como si fuera un grupo de preceptos morales y nada más, como si fuera un tratado de moralidad, tampoco la pueden entender. La Biblia es un libro guía para los que peregrinamos hacia el cielo. Eso es lo que es la Biblia. Por lo tanto, hermanos, de otra manera, ¿no? ¿Cómo podemos enfatizar la importancia de la lectura y el escudriñamiento de la palabra de Dios? Si es el libro que guía a los peregrinos, ¿cómo es que haya peregrinos que no traigan su Google Map, que no lo usen, que no lo conozcan? Sería una incongruencia, ¿no? Entonces, es obvio que no debemos descuidar nuestra relación con la palabra de Dios. Es una marca. En cuarto lugar, como hemos corroborado en la Escritura y en nuestro diario vivir, Cristo es el sol de justicia, quien sustenta espiritualmente y materialmente nuestras vidas hoy y lo hará por toda la eternidad. Cristo es proclamado en su Escritura, en su palabra, como Rey y Salvador, y también debe ser y es exaltado y levantado por cada iglesia, ¿no?, que predica la persona, el nombre y la obra de Cristo para salvar a los pecadores, ¿no? A través de Cristo sus llamados reciben de Él todo sustento espiritual y físico al presente y recibiremos en la eternidad los cielos y la tierra nueva. Así que, hermanos, no os distraigáis con las luces de neón de este mundo. Son temporales y no satisfacen. No te distraigas. No sigas las luces de neón, no sigas los reflectores de la feria de vanidades, ¿no?, de este mundo. Más bien pongamos nuestros ojos en el sol de justicia para que no nos extraviemos. En quinto lugar, es algo que iba a abarcar más espacio, pero sí, de hecho ya me pasé de tiempo. Primera de Timoteo 6:20. En esta parte hay que señalar, hermanos, ya de ser obvio para todos nosotros, por favor les pido un poco más de su atención. La Biblia no se equivoca. Nunca se equivoca, siempre dice la verdad. No hay conflicto entre la palabra y la verdadera ciencia. La Biblia nos advierte, el apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado, 1 de Timoteo 6:20, tengan cuidado con la falsamente llamada ciencia. La verdadera ciencia no se contrapuntea con la Biblia. La Biblia es perfecta, es exacta, no hay errores. Por lo tanto, no solamente dice la verdad tocante en lo concerniente a nuestras almas, sino sobre cualquier asunto que la Biblia hable. Cualquiera. Por lo tanto, si Copérnico se le ocurrió, ¿sí?, que la Tierra se movía y no el Sol, como dice la Biblia, entonces usted tiene que tomar una determinación, ¿no? Si Copérnico tenía razón o si Dios tiene la razón, ¿sí? Si se mueve el Sol saliendo de su tálamo y da un recorrido, ¿o será la Tierra la que está girando? O sea, si usted comienza a decir que la Biblia está equivocada en eso, no tardará mucho en llegar a decir que la Biblia está equivocada en todo. Personalmente le creo a Dios
Personalmente creo que Dios dice la verdad en cada aspecto. Si me dicen que la Tierra gira a 1670 kilómetros por hora y soy tonto a los ojos de muchos por negar la ciencia moderna, correré el riesgo personalmente. Seré el hazmerreír hoy y solo el Señor confirmará lo que ha escrito. Aunque de antemano pudiera ser que entendamos que el engaño en el que está sumido este mundo no es solamente un engaño de tipo religioso, ¿no? Sino que es un engaño utilizado para controlar, someter y robar los ingresos de todos los países. Tenemos una evidencia palpable ahora mismo, padeciendo una pandemia diseñada, ¿no? Para muchos propósitos. Quizás, lo voy a decir de esta manera, algunos predicadores modernos han entrado en un complot de silencio ante la ciencia moderna que está demostrando que la Biblia tiene errores, ¿no? Si nosotros callamos, las piedras hablarán. La Biblia, vuelvo a decir, tiene razón y es verdad en todo lo que dice. Vivo en esa verdad y moriré en esa verdad. Si la Biblia dice que Dios detuvo el sol en Gabaón y la Biblia dice que Dios detuvo la luna en Ajalón, entonces yo le creo a la Biblia. Si dice que Dios enviará sus ángeles de los 4 ángulos de la tierra, yo le creo a la Biblia. Si la Biblia dice que la tierra tiene cimientos, entonces le creo a la Biblia. Aunque vaya en contra de toda la ciencia moderna, no me importa. O entonces tendremos que decir con todas sus letras: ya no predique la inerrancia de la Biblia. Si usted no está dispuesto a aceptar esto, ya no predique que la Biblia es infalible si no está dispuesto a creer lo que esta Biblia dice. Y comience a decir: Dios se equivocó, Dios está equivocado. Comiéncelo a decir. O crea lo que la Biblia dice. Perdón por mi exaltación, hermanos, pero la palabra de Dios tiene razón en todo lo que dice. No es un tratado científico y no me voy a escapar ni recomiendo que se escapen a través de eso. Pero todo lo que la Biblia dice es verdadero. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, y rogar que Dios nos dé el entendimiento y la comprensión de lo que Él revela en su palabra. ¿Entiende lo que estamos diciendo, no? O sea, no podemos predicar ni la infalibilidad, ni la inerrancia, ni si nosotros mismos negamos lo que la Biblia dice. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por tu palabra en este día. Damos gracias especialmente, Padre, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo para redimir a los pecadores y nos has dado tu palabra para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para que vayamos salvos y seguros hasta la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a recargarnos con toda confianza, plenamente, en nuestros pensamientos y en nuestros afectos, en tu poderosa palabra, Señor. Creemos en ti, Señor. Bendice tu evangelio, bendice tu palabra, Señor. Descubre las mentiras y los mentirosos de este mundo
y ayúdanos, Señor, a perseverar, guiados por tu Espíritu Santo en la verdad y en la doctrina que tu santo libro nos enseña, Padre. Pedimos, Padre, que nos perdones si hemos sido duros en hablar de este tema. Señor, ayúdanos a ser conscientes y prudentes también. Y pedimos que seas tú quien obre la convicción en cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. Y pedimos por la salvación de los pecadores y por la gloria de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.